y junto al centenario de Pasolini se cumple otro centenario, el de la publicación de, del Ulises, ese monumento inmenso de la literatura occidental de James Joyce. Son 100 años de, de la publicación de esa novela que nos lleva junto con su personaje central, Leopoldo Bloom, a, desde su excusado, lo acompañamos inclusive a hacer sus necesidades en el retrete, lo acompañamos por un viaje por Dublín que es una odisea, hasta terminar con Penélope, que es Molly Bloom, ¿no? Y habrá que releerlo, pues, releer esa monstruosidad maravillosa. En esta ocasión me voy a apoyar, estoy leyendo, me encontré a un extraordinario crítico español, Eduardo Lago, que tiene un libro que se llama Todos somos Leopoldo Bloom, donde va ayudando a hacer la exégesis de cada capítulo de esa novela, ¿no? Entonces, pues nada, hay que empezar a plantear la relectura de ese coliseo, de esa enormidad de novela que en su momento me fue muy difícil de leer. Después de varios intentos logré entrarle y leyendo ahora a Eduardo Lago me doy cuenta que entrarle pero sin comprender realmente muchísimo de lo que plantea James Joyce. Y también me ha removido este centenario de la publicación una novela que leí mucho antes, leí poco después de haber salido de San Cayetano. Me la regaló mi padre, El retrato del artista adolescente. Creo que desde el título quería hacer pues todo un gesto hacia mí, ¿no? Y además el retrato del artista adolescente, cuyo personaje central es Stefan Dedalus, que es quien comienza en realidad el Ulises. La primera parte del Ulises es una telemaquia, ¿no? Es si Leopoldo Bloom es Ulises Odiseo, esto Telémaco es Stefan Dedalus, ¿no? Y la conformación, la juventud la infancia, juventud de ese personaje, pues maravilloso que es Stefan Dedalus, que es finalmente el alter ego de James Joyce, está en el retrato del artista adolescente, que lo recuerdo con un enorme placer, a pesar de ser muy fuerte, de ser muy duro. Me trajo muchísimas memorias y me puso muchísimo, siendo un mundo distinto completamente, pues es México o el mundo hispánico, el mundo de nuestra lengua, frente al mundo irlandés, en inglés, pues, de James Joyce, ¿no? Pero recuerdo con un especial afecto, con un especial cariño, esos paseos, ese viaje que no son paseos, es un viaje difícil para Dedalus, que además su nombre es Stefan, es el primer mártir cristiano, ¿no?
Dédalo, pues el creador del laberinto, ¿no? Que ya está diciendo ahí que este primer mártir cristiano es un creador de laberintos, o sea, este mundo de la simbolización de Joyce empieza ahí, pues, desde el nombre de su alter ego, ¿no? Mundo de simbolización que además le remueve mucho un autor que yo no he leído, un autor francés, al cual decía Joyce que le debía mucho, que es otro simbolista, muy amigo de Mallarmé, Dujardin. Voy también a buscar la novela de Dujardin, que creo que no se va a encontrar traducida al español, no recuerdo ni siquiera el título, pero es una novela donde crea Dujardin el monólogo interior, o eso dice Joyce. Entonces se le atribuye a Joyce la creación de esta técnica del monólogo interior, pero en realidad él en todo momento habla de que su maestro es Dujardin y específicamente esa novela, que creo que es la única novela que escribió Dujardin y que pues francamente no tengo la menor idea de ni la leí en su momento, ni sé dónde esté, ni no creo que haya traducción al castellano, no lo sé, es un autor injustamente relegado, pues, y si vemos la importancia que le da a quien celebramos como el iniciador del monólogo interior, ¿no? Pero me refería yo al viaje a los paseos, bueno, no el paseo, la ida por el pasillo de Stefan Dedalus hacia la dirección de su colegio, un colegio de jesuitas, que con la cercanía que tenía yo de San Cayetano me recordó enormemente la construcción de las escuelas de la madera, de las escuelas jesuíticas. No creo que esto... mi colegio, mi preparatoria, aunque era de jesuitas, pero ya era muy moderna la arquitectura, ya no tenía nada que ver con esta otra arquitectura. Pero San Cayetano, por ejemplo, a pesar de que era un viejo molino, al ser arreglado, al ser para utilizarlo como casa de formación, tenía toda esta estructura y todas estas cuestiones de las maderas, de la madera café, que caracteriza inclusive a en las iglesias los altares de los jesuitas, ¿no? Entonces este viaje del joven Stefan Dedalus hacia la dirección a pelearse en un momento dado, del joven niño apenas, ¿no? Va a estar en 2 colegios, no recuerdo los nombres, pero va a estar en 2 colegios de jesuitas antes de salir ya a la universidad y tal, y convertirse y empezar a pensar, pues, en volverse escritor, ¿no? Era un autor como irlandés, un autor católico, que no es muy común que como irlandés sean autores católicos, porque, por ejemplo, Wilde, muchísimos autores irlandeses eran protestantes, eran irlandeses unionistas, ¿no? De protestantes, y los católicos, finalmente la cultura católica irlandesa dio pocos autores, pero iba a dar a la joya de la corona, pues, que es James Joyce, ¿no? Pero el retrato del artista adolescente me remueve, entonces pienso
va a ser todo un viaje. Primero, releer el retrato, que tengo muchísimas ganas de releerlo, siempre me ha quedado en la memoria, tengo muchísimas ganas de releerlo. Y luego, treparme con la ayuda de Eduardo Lago, que creo que es un extraordinario crítico, hecho en Estados Unidos, hecho en Inglaterra y en Estados Unidos, un especialista en Joyce, especialista en literatura norteamericana, que da clase en universidades norteamericanas, eh, no vive en España. Entonces tiene todo un bagaje cultural y finalmente da unas posibilidades de... Entonces, Pepe, pues vamos a retomar aquellos viajes por esos pasillos de maderas de colores marrones, por los cuales íbamos en su momento, tanto ahí como en otros momentos, en las visitas a algún lugar de jesuitas, todavía hasta la fecha, pues, en ciertas casas. Por ejemplo, aquí en Mérida está la Iglesia del Jesús, se le conoce como la Iglesia de la Tercera Orden porque cuando la expulsión de los jesuitas se le dio a los franciscanos y entonces a la Tercera Orden franciscana, ¿no? Y se conoce con el nombre, pero su nombre real es el Jesús, que es la capilla de la Universidad de San Francisco Javier, que era la Universidad de Mérida, que ya se perdió con la expulsión y hasta la fecha ya no, ya es esa universidad, e inclusive la formación universitaria como tal no está ni siquiera en la actual Universidad de la Autónoma de Yucatán, que tiene más bien una conformación de politécnico, ¿no? Está hecha en el tiempo del cardenismo, en el tiempo de la escuela socialista, entonces no tiene humanidades, que pues es una de las características de las universidades desde que se inventaron en París, allá en la Edad Media, partieron de las humanidades, ¿no? Pero en fin, la Universidad de San Francisco, pero paseando, caminando dentro de la iglesia, entre las capillas aleatorias, etcétera, se siente estas características de los pasillos por los cuales se mueve Stefan Dedalus. Entonces, pues voy a retomar, vamos a releer, Pepe, a ver si aguantamos. Pero el retrato seguramente lo aguantaremos porque es una lectura que recuerdo muy grata, a pesar de lo fuerte y de lo difícil que es, pero muy grata. Y luego la muy ardua lectura que es subir a una montaña, ¿no? O sea, leer el Ulises es subir a una montaña, ¿no? Entonces, a subir a la montaña del monólogo interior, de las conexiones de pensamiento, de la simbología paralela entre los personajes de Homero y los personajes de la Dublín de la época de Joyce. Es verdaderamente muy difícil. Y creo que con la ayuda de Eduardo Lago, como para tenerlo así como al lado, para ir viendo capítulo por capítulo, como una guía finalmente, como un hilo de Ariadna del laberinto, del Dédalo que construye ese Dédalo, Stefan Dédalo, que es James Joyce, ¿no? Se inicia la novela inclusive con Stefan Dédalo, que es muy amigo de Leopoldo Bloom, el padre de Stefan Dedalus es muy amigo de Leopoldo Bloom, entonces conoce muy bien, creo que es Simón Dedalus, conoce muy bien a Leopoldo Bloom, y luego va a terminar con
ya no con Telémaco, sino con, con la gorda echada en la cama, que es Molly Bloom, el famosísimo y hermosísimo monólogo de Molly Bloom, pero son monólogos interiores, muy arduos de leer, pero cuando se logra, cuando se llega al final, que el final finalmente es Molly Bloom, que además inclusive es un texto que ha sido llevado al teatro en varias ocasiones, ¿no? Porque es un texto que una actriz puede decir maravillosamente, ¿no? En fin, pues tenemos enfrente, Pepe, después de, no después, porque todavía falta mucho de Pasolini, ¿no? Falta muchísimo por ver, por volver a ver desde la perspectiva ya de su narrativa, de esta novela a la cual me he referido, te he comentado, esta novela nebulosa sobre que es un guión. Hay muchísimo que decir todavía y seguramente nos va a remover mucho más todavía esto Pier Paolo Pasolini, que es un alma gemela, como siento también que puede ser un alma muy parecida en muchos aspectos a la mía, la de Joyce, con la diferencia pues de que no tiene los intereses políticos que yo puedo tener y no tiene desde luego las opciones eróticas que yo he tenido, pero sí esta cuestión de la religiosidad como uno de sus motores, ¿no? También ya una religiosidad abandonada, como en el caso de Pasolini, a diferencia mía, o sea, ya no se... El adolescente, el artista adolescente abandona la fe o la pierde, pues la fe no se abandona, se pierde o se tiene o es algo que no depende de uno, ¿no? O se tiene o no se tiene, y si se tiene no se puede explicar por qué se tiene, y si no se tiene no se puede explicar por qué no se tiene. Entonces eso es de otras épocas y de otros conceptos bastante inquisitoriales, el decir que uno es culpable o no es culpable por perder o no la fe. Pero en fin, ahí hay un largo camino, Pepe, que vamos a tener que, además, jugando también en espejo tú y yo, ¿no? Si nosotros nos vemos al espejo, Leopoldo Bloom se ve en el espejo de Ulises, un espejo ya completamente esperpéntico, Leopoldo Bloom, con Telémaco que ya no sería un reflejo tan esperpéntico, Telémaco con Stefan Dédalo, y otro esperpento terrible, Penélope con Molly Bloom, inclusive ya en el caso de Penélope con Molly Bloom, y también de Leopoldo Bloom, tanto con Odiseo como con Penélope, pues realmente blasfemos, ¿no? Es terrible la caricatura, la deformación que hace, la crueldad con la que maneja su simbología James Joyce. Bueno, hasta el rato y hay que creo que ojalá no se me olvide, porque ya se me olvida hasta cómo me llamo. Ojalá no se me olvide buscar el nombre de la novela de Dujardin y ver si hay alguna edición en castellano. Ahora afortunadamente con esto del internet puede revisarse, puede buscarse y a ver si en Amazon dudo que haya traducción al castellano y edición en castellano, y que haya habido inclusive, no lo sé, realmente no lo sé. Dujardin, contemporáneo de Mallarmé, muy querido por Mallarmé y en su momento, bueno, tan importante como para que Joyce
lo planteé como su maestro, ¿no? Como un auténtico maestro. Pero creo que muy olvidado por la posteridad. Bueno, Pepito, nos vemos.